Saludos, vamos a continuar con el tema de caída libre, pero iniciaremos en este video comprendiendo las variables que se trabajan en ese tema. Iniciamos con la velocidad inicial. Esas variables, su unidad es metros por segundo y la velocidad final también va a ser metros por segundo. La gravedad ya sabemos que va a ser en metros por segundo al cuadrado, ya que es la aceleración. La altura se da en metros y el tiempo se va a dar en segundos. Repetimos las variables: velocidad inicial, final, gravedad, altura y tiempo. Vamos a comprender que las variables son las mismas que el movimiento uniforme acelerado, solo que cambian dos variables. La distancia, que era el movimiento uniforme acelerado, ahora va a ser la altura. Y la aceleración va a ser gravedad. Ya sabemos que la aceleración siempre va a ser constante, dependiendo del planeta. Digamos, si estamos en la Tierra, la aceleración de todos los cuerpos van a ser de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esa aceleración pasa a ser reemplazada por la gravedad. Así que la gravedad va a ser constante, con el valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Las ecuaciones son las siguientes. Las mismas del movimiento uniforme acelerado van a ser las mismas ecuaciones para este tema de caída libre, pero cambiando las variables que mencionamos anterior. La ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, se va a cambiar la aceleración por la gravedad. Quedaría la ecuación velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La ecuación de distancia, velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, va a ser la de caída libre, cambiando solamente la distancia por h, que es la altura, y la aceleración por gravedad. La velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Se va a cambiar la aceleración y la distancia, quedando gravedad y altura. Ya comprendemos que las ecuaciones cambian por esas dos variables nada más. Vamos a realizar un despeje de esas ecuaciones que nos quedan de caída libre, que están viendo ustedes ahí: la velocidad final, la altura y la velocidad final al cuadrado. De la ecuación número 1 salen dos ecuaciones, que es la de la velocidad inicial y la del tiempo. La velocidad inicial quedaría velocidad final menos gravedad por tiempo, y la del tiempo quedaría la resta de velocidad final menos inicial sobre gravedad. De la ecuación número 5 se va a despejar la velocidad inicial y se va a despejar la altura. Por lo tanto, quedaría velocidad final al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura, y si despejo la altura me quedaría la resta de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por gravedad. Si un objeto se deja caer, se suelta, la velocidad con la que inicia es 0. Por lo tanto, si la velocidad inicial es 0, comprenderemos de que algunas ecuaciones velocidad inicial se eliminaría para quedar el resto de las variables. De la ecuación número 1 quedaría entonces la velocidad final igual a gravedad por tiempo, eliminando la velocidad inicial. De la ecuación número 4, eliminando velocidad inicial por tiempo, porque la velocidad inicial es 0, nos quedaría solamente gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. De la ecuación 5, eliminando la velocidad inicial 0, nos quedaría solamente 2 por gravedad por altura, y comprendiendo que ese cuadrado de la velocidad final, ese cuadrado se va a despejar para este lado derecho como raíz cuadrada. O sea que al final de un problema, usted lo que tiene que hacer es sacar la raíz cuadrada de ese valor que nos da. De la ecuación 7 se elimina la velocidad inicial al cuadrado, nos quedaría solamente velocidad final al cuadrado sobre 2 por gravedad. Y despejando el tiempo de esta ecuación, nos quedaría que es multiplicar 2 por h sobre g, donde sabemos que ese tiempo al cuadrado se va a despejar ese cuadrado pasando a la raíz cuadrada de 2 por altura sobre gravedad. Ahora vamos a explicar un problema. Dice: se deja caer una roca desde la parte alta de un edificio.
Cuando ya mencionamos se deja caer, la velocidad inicial ya sería 0, porque el objeto se dejó caer. No se aplicó ninguna fuerza o ningún impulso para aumentar esa velocidad. Si tarda 3 segundos en llegar al suelo, ¿cuál es la altura del edificio y con qué velocidad impacta contra el suelo? Vamos a reorganizar esos datos en una tabla de datos y comprenderemos que la velocidad final y la altura son las dos variables que nos piden. Nos dan la velocidad inicial, nos dan el tiempo y ya comprendemos que la gravedad va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado, ya que este ejemplo se realiza sobre la Tierra. La ecuación que nos sirve es la de velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, en el cual la velocidad inicial es 0, la gravedad quedaría 9,81 por 3 segundos, que es el tiempo. Solamente hago la simple multiplicación, nos quedaría 29,43 metros por segundo. Ahora pasamos a hallar la altura. La altura, teniendo la velocidad final inicial, ya se puede hacer con la fórmula en la que se restan elevándose al cuadrado sobre 2 por gravedad. Nos quedaría que la velocidad final 29,43 metros por segundo al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Comprenderemos que la parte de arriba, al elevarse como potencia, daría 866,12 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque los metros por segundo se vieron afectados por el cuadrado y quedarían de esta forma. Para poder eliminar las unidades ahí, se eliminan segundo al cuadrado con segundos al cuadrado, se eliminan estas unidades y me queda que arriba como numerador hay metros al cuadrado. Se elimina ese, o sea, hay 2 veces metros, se elimina uno de esos con el de abajo, quedándome como resultado solamente metros. Por eso la altura da 41,14 metros. Continuando con un último problema, dice: se lanza una roca con una velocidad de 2 metros por segundo. Ya comprendemos que la velocidad inicial es 2 metros por segundo desde la altura de 20 metros. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo y con qué velocidad llega al suelo? Tenemos los datos ya ordenados. Las variables que me preguntan son velocidad final y tiempo. Para empezar el problema, vamos a observar las ecuaciones que estaban planteadas anterior. Por lo que observamos en esta parte, para poder hallar el tiempo, en la ecuación del tiempo, se necesita velocidad final inicial y en este caso no tenemos la velocidad final. Así que procedemos a hallar la velocidad final primero. Con la fórmula número 1 no se puede, porque en la fórmula número 1 de velocidad final me piden la velocidad inicial, me piden la gravedad, me piden el tiempo y no tengo el tiempo acá. Así que procedemos a hacerlo con la fórmula número 5, en donde la velocidad final se halla teniendo las variables velocidad inicial, teniendo la gravedad y teniendo la altura, y esos son los datos que tengo yo en el problema. Así que escogemos la ecuación número 5. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Reemplazamos los valores. Velocidad inicial al cuadrado sería 2 metros por segundo al cuadrado más 2 por gravedad por la altura, que son 20 metros. Tenemos los valores ya reemplazados y resolviendo por partes me quedaría 4 metros al cuadrado por segundo al cuadrado, y toda la multiplicación de 2 por 9,81 por 20 me daría 392,4. Aquí los metros por los metros se van a multiplicar, por eso quedan metros al cuadrado arriba, y los segundos al cuadrado se dejan como están ahí. Me queda una simple suma de los valores que nos dieron. Me queda una simple suma, en el cual la suma daría 396,4, y los metros al cuadrado con segundos al cuadrado no se modifican porque estamos sumando. Ahora, comprendemos de que la potencia que está al lado izquierdo, que en este caso es al cuadrado, va a pasar despejándose al otro lado derecho, quedando como raíz cuadrada. El resultado que me da es 19,90 metros por segundo, porque la raíz cuadrada de metros al cuadrado se elimina ese cuadrado y se elimina el cuadrado del segundo,
quedando solamente metros por segundo la unidad. Ya teniendo la velocidad final e inicial, podemos hallar el tiempo. El tiempo nos queda velocidad final menos inicial sobre gravedad. La velocidad final sería 19,90 menos la velocidad inicial, 2 metros por segundo, sobre la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. La diferencia de las dos velocidades nos daría 17,90 metros por segundo y abajo se mantendría 9,81 metros por segundo al cuadrado. Realizamos la división dando como resultado 1,82. Para explicar por qué nos queda segundos, comprenderemos de que arriba como numerador está metros sobre segundos y en el denominador está metros por segundo al cuadrado, así como aparece. Si yo resuelvo por ley de la oreja, nos quedaría metros por segundo al cuadrado y nos quedaría metros por segundo como denominador. Analizando esto, podemos eliminar metros con metros y el segundos al cuadrado se elimina solamente el cuadrado con segundos del denominador, quedándome como resultado segundos.